Gracias. ¿Se ve la diapositiva ya? Sí. Ok. Bueno, y le estaba mencionando que estos pacientes son los que vemos de forma más frecuente en el contexto clínico habitual en el consultorio. Y a lo que el comentario que iba a hacer es que estos pacientes tienen mayor riesgo de tener una mala evolución postoperatoria. Hablando, por ejemplo, de pacientes que se operan de hernia discal lumbar, tienen mayor riesgo de desarrollar una recidiva de la hernia o de quedar con dolor postoperatorio residual. Esto no quiere decir que nosotros tratemos de corregir este balance sagital para tratar de disminuir el riesgo de esto. Esto quiere decir que nosotros tenemos que informar al paciente de esta posibilidad y que tenemos que hacer uso de los otros medios que tengamos para disminuir el riesgo de que esto suceda. Lo vamos a mencionar también más adelante. Después tenemos el tipo 3, que es el tipo ideal. Es el paciente que si tiene alguna patología degenerativa de la columna, seguramente va a tener una buena evolución, si le hacemos el procedimiento adecuado, obviamente. Que si tiene un problema degenerativo de la columna, pero que no tiene indicación quirúrgica de acuerdo a la valoración que hacemos, va a tener buenos resultados con la terapia conservadora que intentemos. Es el paciente que, o el individuo que esta variante, que menor posibilidad tiene de desarrollar algún tipo de patología degenerativa de la columna lumbar. Son pacientes que tienen una inclinación sacra entre 35 y 45 grados, que el ápex de la curva está más o menos a nivel del E4, que la inflexión entre la lordosis lumbar y la gifosis torácica está a nivel entre T11 y L1. Y bueno, lo que mencionaba es la complexión ideal. Tenemos que la lordosis lumbar va muy de la mano y muy en constancia con la gifosis torácica. Es una columna a la que llamamos columna armónica. Y la línea de C7 cae justo sobre el punto intermedio del sacro. Y finalmente el tipo 4, que es el paciente que tiene hiperlordosis lumbar, que tiene una inclinación sacra de más de 45 grados, que el ápex de la curva lo tenemos a nivel más o menos de L3 o incluso puede ser más alto, que tienen incidencias pélvicas altas y que son pacientes que tienen riesgo elevado de patología facetaria, de estenosis espinal, de espondilolistesis degenerativa a nivel del L5. El contexto en el que encontramos esta variante se da principalmente en dos. Uno, el paciente con obesidad central, que hacen como mecanismo compensatorio una hiperlordosis, que en principio pareciera, bueno, algo bueno de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, pero no, porque hace presión sobre o establece estrés sobre los segmentos más inferiores de la columna lumbar y son pacientes que desarrollan estenosis espinal de forma acelerada por, sobre todo, hipertrofia de los elementos posteriores, que es en donde se recae el esfuerzo para mantener esta lordosis lumbar aumentada. Y son pacientes que pueden a la larga hacer espondilolistesis degenerativa, incluso pueden hacer espondilolisis degenerativas que también pueden llegar a tener desplazamientos importantes y que cambian muchas veces el pronóstico que pueden tener estos pacientes cuando se someten a cirugía. Ahora, ya con todo esto que estudiamos, obviamente en el consultorio es complicado y es difícil hacer una medición completa de todos estos valores con el paciente a un lado. La gran mayoría de los laboratorios y de los hospitales en México no nos reportan estos valores. Ahí me llamó la atención que en España, en la gran mayoría de los hospitales y de los laboratorios en los cuales se realizan estos estudios,
te hacen una valoración extensiva de todos los parámetros que acabamos de mencionar, tanto del balance sagital como de los parámetros importantes del balance coronal. Y se hace también una valoración de este índice, que es, digamos, lo más reciente, como una forma de síntesis de todo lo que acabamos de mencionar, para saber si el paciente tiene un balance sagital adecuado, si el paciente tiene un desbalance sagital y qué tanto está compensando ese desbalance sagital. Y es el GAP Score, el Global Alignment and Proportion Score, que evalúa estos parámetros que estamos mencionando aquí, que vamos a ir desglosando poco a poco, y que da un total de 13 puntos. Cuando el individuo presenta más de 7 puntos, ese individuo tiene un desbalance severo. Entre 3 y 7 puntos, es probable que este paciente o este individuo tenga un desbalance compensado. Menos de 3 puntos se considera un individuo que tiene una columna compensada desde el punto de vista del balance sagital. Toma en cuenta la versión pélvica, que tiene, como ya lo mencionamos, que ver con el sacral slope en relación al movimiento que tiene el platillo superior del sacro en relación al mecanismo compensatorio que desarrolla el paciente a través de la ante o retroversión pélvica, es decir, el aumento o la disminución de la caída o de la inclinación de la pelvis. Tenemos la lordosis lumbar relativa, que se mide también en parámetros de la lordosis lumbar ideal, el índice de la distribución lordótica, es decir, cuánto de la lordosis lumbar se distribuye entre L4 y S1. La alineación espinopélvica total, que tiene que ver con la inclinación global total de la columna, que esto toma en cuenta la inclinación cervical que vimos de C7 con la plumb line y el pelvic tilt. Nosotros vemos que vamos a tener también una inclinación ideal respecto a los parámetros que maneja esta clasificación, y le va a dar también un punto si el paciente tiene más de 65 años. Todos estos valores que se mencionan aquí como valores ideales son valores que obtuvieron en el estudio a partir del cual se desarrolló este score. Actualmente existen múltiples plataformas en línea que nosotros podemos introducir los valores que medimos en las radiografías y nos da el valor definitivo, y existen softwares. Por ejemplo, está el Spirometrics, que es el software más utilizado para medir todos estos parámetros y que nos va a dar un puntaje total de acuerdo al GAP Score. Este puntaje total nos va a dar un factor pronóstico dependiendo del mayor o menor valor de acuerdo a lo que se decide hacer al paciente, y también nos va a dar un parámetro de qué tanto es necesario corregir o no el balance sagital del paciente. Y aquí me voy a detener en mencionar algo. Nosotros tenemos que distinguir en el contexto de un paciente con patología tóracolumbar, si el paciente presenta problemas en relación a la compresión de las estructuras neurológicas, si presenta problemas en relación a la inflamación de las estructuras lumbares o torácicas, o si presenta un problema estructural como principal factor en relación al problema que está presentando en consultorio. Nosotros, ¿cómo podemos saber esto? Esto es la valoración clínica, y esto es clínica solamente. Si el paciente tiene predominio de clínica neurológica, bueno, el problema seguramente es la compresión de las estructuras neurológicas. Si el principal problema del paciente es el dolor de la región tóracolumbar, entonces nosotros tenemos que ver si este dolor está atribuido a una inflamación de las estructuras, por ejemplo, una inflamación facetaria, a un mal balance sagital, y que por lo tanto el paciente esté intentando compensarlo con una contracción sostenida de los músculos que mencionamos anteriormente, y esto a la larga obviamente ocasiona dolor, o si el paciente tiene ya propiamente un desbalance sagital
que no le permite una deambulación adecuada para mantener la vista en el plano horizontal de forma adecuada. Estos son los 3 escenarios, digamos, de forma general. Si el paciente presenta solo clínica neurológica asociada al problema toracolumbar, seguramente ese paciente se va a beneficiar de un tratamiento localizado al sitio en donde está la compresión, ya sea un procedimiento de descompresión solamente, que se requiera hacer una descompresión y una instrumentación para una fusión, etc. Ahí ya entramos en otro tema. Si el paciente tiene un problema solamente de dolor asociado a inflamación de las estructuras de la columna lumbotorácica, bueno, seguramente ese paciente se va a poder beneficiar de procedimientos con los cuales podamos limitar esta inflamación, como puede ser procedimientos de risolisis, infiltración facetaria, etcétera, ¿no? Si el paciente presenta dolor lumbar asociado a que está llevando a cabo mecanismos compensatorios que requieran contracción de los músculos sostenida, seguramente este paciente va a requerir, por lo menos como parte de su manejo, medidas higiénicas a la columna lumbar que tienen que ver con disminuir el peso, fortalecer la musculatura, terapia miológica, terapia de reeducación de la columna lumbar, terapia de reeducación de la deambulación, etcétera, ¿no? Ahora, si nos vamos al extremo del paciente que tiene un desbalance sagital completo, que no está compensando y que además ya está limitando la capacidad que tiene de la deambulación y que le permita una vista horizontal adecuada, entonces ya estamos entrando en un parámetro de un problema estructural, o ya estamos entrando en el plano de un problema estructural de la columna. Y ese es el paciente que va a requerir una cirugía correctiva para restablecer el balance sagital. Generalmente estos pacientes requieren instrumentaciones largas, requieren osteotomías largas y son cirugías bastante cruentas, con vistas de aumentar la lordosis lumbar, disminuir la gifosis torácica y muchas veces restablecer corregir una mala posición de la unión cérvico-torácica. Son el clásico paciente que requiere una instrumentación desde T2 hasta S1 o incluso instrumentaciones cérvico-toracolumbares y sacras completas, que se tienen que hacer osteotomías en diferentes niveles para poder corregir el balance en ese sitio, para poder aumentar la lordosis o disminuir la gifosis, que requieren procedimientos combinados anteriores, laterales y posteriores, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, con los parámetros que acabamos de evaluar, ubicar al paciente en qué contexto lo tenemos, cuál es el problema que aqueja principalmente al paciente y cómo podemos utilizar todos estos parámetros para darle un mejor resultado. Como resumen, entonces, ¿qué les sugiero yo evaluar en un paciente, en todo paciente que tengan en el consultorio en el cual sospechen que tiene un desbalance sagital de la columna? La lordosis lumbar, la incidencia pélvica, la inclinación sacra, la inclinación pélvica, el lumbar segmentario entre L4 y S1, la línea de caída de C7, la distancia, el ángulo vertical sagital de C7, el índice entre la caída de C7 y la distancia sacrofemoral, el ángulo de gifosis torácica, la angulación toracolumbar y finalmente el gap score. Si ustedes analizan todos estos valores y lo saben interpretar, seguramente van a poderle dar un mejor resultado terapéutico al paciente al cual se enfrentan. Le repito, es muy tedioso hacer la medición de todo esto. Cuando uno inicia a hacer estas mediciones es difícil, uno se confunde, se olvida de los valores, etc. Actualmente existen softwares que nosotros podemos instalar en nuestras computadoras. Nosotros introducimos la radiografía de forma digital y el programa automáticamente nos da todos estos valores y nos facilita mucho el trabajo en el consultorio. Oye, Jesús, ¿y cuál es el nombre del software?
El más utilizado, hay varios. El más utilizado es uno que se llama Spinometrics. Y Por son favor, software, por ¿sí? favor, residentes, busquen eso ahorita para que veamos ese software también. Spinometrics se llama. Generalmente estos softwares tienen cierto valor comercial, pero bueno, estas licencias se pueden adquirir de forma institucional, entonces pues se pueden solicitar a los servicios. Ahora, quiero detenerme también en esta diapositiva que me parece ya es la última o la penúltima. Vean la diferencia entre un paciente con una forma corporal relativamente conservada respecto a la distribución de grasa y un paciente con obesidad central. Llama la atención, obviamente, cómo se tiene que exacerbar la lordosis lumbar para poder compensar la obesidad central del paciente y cómo esto va generalmente de la mano de una hipogifosis torácica. Aunque pareciera que esta columna pudiera estar hasta cierto punto balanceada, que de hecho lo está, y lo está tanto por mecanismos compensatorios del paciente como por mecanismos que tiene que desarrollar la columna para sostener todo este peso central, nosotros vemos cómo todo este esfuerzo de la columna por mantener el balance sagital recae sobre los segmentos lumbares bajos. Y es precisamente el contexto en el cual nos encontramos nosotros de forma frecuente con el paciente con obesidad central en el consultorio. Son pacientes que tienen estos mecanismos compensatorios que desarrollan una degeneración rápida de los segmentos lumbares bajos, que generalmente desarrollan estenosis de canal lumbar bajo, que incluso llegan a o requieren cirugías para descompresión de los segmentos lumbares bajos, que muchas veces por la inestabilidad que se desarrolla en estos segmentos lumbares requieren instrumentaciones para fusión lumbar y que obviamente vemos que son pacientes que a la larga y durante el seguimiento, si no se resuelve el problema de la obesidad central, son pacientes que suelen tener una mala evolución. ¿Por qué? Porque cada vez que cuando nosotros instrumentamos la columna lumbar, sobre todo el segmento entre L5 y S1, limitamos los mecanismos compensatorios que acabamos de mencionar. Entonces, cada vez el paciente se va viendo más limitado en los mecanismos compensatorios para mantener el balance sagital y son pacientes que generalmente desarrollan una espalda, un síndrome de espalda fallida. Por lo tanto, es prioritario que una vez que se decide tratar a este tipo de pacientes, se sometan a un método, a un tratamiento riguroso de la obesidad central, que en muchas ocasiones puede llegar al manejo en conjunto con un servicio de cirugía bariátrica. Ahora, ¿qué hacer con este tipo de pacientes? Operarlos primero de la cuestión lumbar y después resolverles el problema de la obesidad. Hacer primero o resolver primero el problema de la obesidad y después resolver, dependiendo de la evolución que tenga el problema lumbar. La verdad es que es difícil decidir. ¿Por qué? Si nosotros decidimos no tratar el problema lumbar y el paciente tiene una clínica asociada bastante exacerbada, generalmente este paciente no va a responder a la situación para resolver el problema de obesidad. Son pacientes que generalmente están limitados en su movimiento, por lo tanto no pueden llevar rehabilitación. Son pacientes que generalmente están deprimidos, por lo tanto es difícil que sigan un régimen dietético adecuado. Son pacientes que son en general difíciles, por lo tanto hay que hacer una evaluación psicológica muy adecuada de estos pacientes. Hay que hacer la valoración al menos inicial del paciente desde el punto de vista de cirugía bariátrica para ver si el paciente va a ser candidato. Y en ese momento, al tener las valoraciones completas, tanto del equipo neuroquirúrgico, de columna, como del paciente, del equipo de cirugía bariátrica, de la valoración psicológica, entonces ya podemos tomar una decisión más enfocada. Si el paciente va a poder, o de acuerdo al perfil que vimos del paciente, va a poder llevar a cabo un tratamiento de rehabilitación, va a responder y va a poder bajar de peso de acuerdo a lo que decidamos en estas valoraciones, podemos intentar primero resolver el problema de la obesidad. Si vemos que el paciente no lo va a realizar, entonces son pacientes que podemos tratar en un inicio del problema lumbar con el riesgo de que no baje de peso y que pues tengamos que casarnos ya con este paciente de forma prolongada para poderle resolver
todos los problemas que pueden ir desarrollando. Como comentarios finales, una lordosis lumbar baja lleva un riesgo elevado de cirugía fallida y el desarrollo de enfermedad de segmento adyacente por alteración de todos los parámetros que acabamos de mencionar. Y esto es importante tanto en la evaluación preoperatoria del paciente como en la valoración transoperatoria y postoperatoria. Si nosotros no ponemos énfasis en una cirugía lumbar, en darle una adecuada lordosis lumbar, aumentamos el riesgo de que nuestra cirugía falle. La patología de cadera y de rodilla concomitante limitan los mecanismos compensatorios ante una patología lumbar degenerativa. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con desbalance sagital que no está compensado, tenemos que descartar primero que no esté compensando por problemas de cadera y de rodilla y que resolviendo estos problemas y dando un adecuado manejo de fisioterapia al paciente podamos resolverle el problema sin necesidad de una cirugía. No hay valores normales espinopélvicos, cada paciente es diferente y los procedimientos médico-quirúrgicos deben ajustarse a los valores que presenta cada uno de los pacientes, es decir, a qué variable anatómica tiene la columna del paciente. Y lo que acabamos de mencionar, la obesidad central aumenta la lordosis lumbar, pero limita los mecanismos compensatorios espinopélvicos y favorece la patología facetaria y degeneración temprana de segmentos lumbares inferiores. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Excelente plática. Ya comentaron aquí varios de los que están asistiendo de dónde nos escuchan. Yo, la verdad, quiero agregar muy poco porque es un tema que inclusive, sobre todo al neurocirujano, le cuesta algo de trabajo manejarlo. Es un tema de fisiología articular. Entonces nosotros como neurocirujanos, o sea, tú lo sabes, sobre todo en las sedes en las que no se ve tanta patología de columna, pues el abordaje es generalmente incompleto, sobre todo aquí en México. Entonces, nosotros en el 1 de octubre, como convivimos con el servicio de cirugía de columna, de ortopedia, y si tienen su posgrado y todo, a veces se presta un poquito más a analizar los casos con ellos, e inclusive algunos casos que son complejos o que ya tienen 2 cirugías o 3, se hacen en sesión conjunta con ortopedia. Se mete al paciente, se revisa, están los ortopedistas, inclusive asiste el servicio de cirugía de cadera y participa con nosotros en la sesión de columna. Eso es muy importante porque, como tú comentas, hay algunas apreciaciones sobre la fisiología y el estado de las articulaciones y sobre todo la relación que tienen entre sí este complejo articular lumbopélvico y sacropélvico. Por lo tanto, la opinión, obviamente, del grupo de ortopedia y cirugía de trauma, pues es muy importante y muy valiosa. Trataremos nosotros de usar tu plática, si definitivamente es algo que vamos a tener que volver a revisar más de una vez con los residentes, con el grupo ortopedia, porque no es fácil aprender a usarlo, como lo mencionas, ¿no? Entonces es cosa de irlo ejercitando, tomar las placas y hacer los ejercicios de revisarlo. Y es muy importante en el factor pronóstico del hospital. De hecho, como lo comentas, el no tomar una buena decisión no significa no poder operar al paciente, sino significa casarse con un paciente con un mal resultado y arriesgarse a caer en ese diagnóstico, pues que se considera espalda fallida, ¿no? Es un diagnóstico muy controversial, hay quien considera que algo así no existe, pero creo que todo eso comienza desde que se toman decisiones sobre la instrumentación, qué tipo de instrumentación y qué segmentos se incluyen. Entonces, todos estos detalles de fisiología articular hay que leerlos definitivamente primero. No sé qué libro recomiendes para los residentes para checar esto, o si recomiendas las guías de AO Spine. Hay una serie de artículos que salieron en el European Journal of Spine. Como mencioné al principio de la plática, todo esto han sido conceptos que han nacido en la escuela europea. No tengo a la mano las referencias en este momento, pero con mucho gusto se las puedo enviar para que puedan revisar los artículos. Son varios trabajos que han ido saliendo desde el 2001 hasta el 2000. Bueno, actualmente se sigue trabajando en esto. Se le da mucha relevancia. De hecho, varios de los protocolos en los que he tenido oportunidad de participar en el Hospital Clinic van en relación a la medición de estos parámetros y la relación que tiene de
de cómo se comportan estos parámetros de acuerdo a la cirugía y cómo se comportan estos parámetros en relación al pronóstico a mediano y largo plazo de los pacientes. Acá la medicina es muy comunitaria, es una medicina muy socializada, manejan un volumen alto de pacientes de todo tipo de patologías y eso, bueno, permite, bueno, además se cuenta con todos los recursos que se requieren, tienen una medicina muy bien equipada en cuanto a recursos, y eso viene muy bien en cirugía de columna. Y tienen la oportunidad de evaluar en grupos grandes cómo va la instrumentación lumbar, cómo va la fusión lumbar. Pueden utilizar variantes de instrumentación, diferentes técnicas, etcétera. Entonces, se está evaluando cuáles son los resultados a mediano y largo plazo. Por ejemplo, estamos a punto de publicar un artículo en el Global Spine Journal en el cual encontramos que independientemente de lo que se haga en pacientes con patología de columna lumbar, que se instrumentan y que se les hace una técnica, por ejemplo, de instrumentación dinámica para disminuir el riesgo de enfermedad de segmento adyacente, el principal factor pronóstico sigue siendo el balance sagital. Es decir, independientemente de la técnica quirúrgica que se haga, dependiendo obviamente de la patología del paciente, el paciente va a desarrollar una enfermedad de segmento adyacente si presenta un desbalance sagital compensado o no compensado, ¿no? Por lo tanto, esos pacientes, ese grupo en particular de pacientes seguramente requerían desde un inicio otro tipo de procedimientos. Claro. Estamos también desarrollando un protocolo en el cual estamos analizando cómo se comporta el balance sagital cuando el paciente tiene una vértebra transicional, que es algo que encontramos también con relativa frecuencia y que también limita los mecanismos compensatorios sacropélvicos para poder ayudar en un desbalance sagital. Y no solo eso, sino que también son pacientes que generalmente tienen una inclinación sacra baja, que tienen poca lordosis lumbar, que en ocasiones va incluso acompañado de alguna otra malformación de la columna o alguna otra variante anatómica en la columna, y que son pacientes que hay que ser muy cuidadosos en la decisión quirúrgica inicial, y al decidirse cirugía, se tiene que ser muy cuidadoso en lo que se le va a hacer al paciente y en qué segmento se le va a hacer lo que se decide. Son pacientes que tienen que manejarse de una forma conceptual diferente a lo que manejamos habitualmente. También estamos desarrollando un protocolo en el cual estamos viendo cómo el balance sagital o la restauración del balance sagital se relaciona al pronóstico de la corrección de la corrección de listesis en pacientes con espondilolistesis líticas de alto grado, grados 3, grados 4, o entonces incluso una espondilolisis completa con una espondiloptosis, que son pacientes que tienen un manejo quirúrgico difícil, que se cuestiona muchas veces si se requiere o no restaurar el balance o hacer una reducción de la listesis, hasta qué grado se tiene que reducir, obviamente poniendo en un balance el riesgo de lesión neurológica respecto a la restauración del balance sagital. Entonces son muchas variantes que se analizan y que caen en lo mismo, el análisis adecuado del balance sagital. Sí, totalmente. ¿Alguna pregunta que tengan algunos de los residentes o de los demás médicos que nos acompañan? Yo sé que es un tema complejo, pero pues vale la pena preguntarlo, o no sé si tengan alguna anotación. Doctor, ¿hay alguna terapia, no sé, que pueda ayudar a los pacientes como los corset o las fajas o algo, mientras se busca un procedimiento quirúrgico, o no sirve de nada que enviemos estas cosas? Sí sirven. Ahora tienen un uso limitado. Me voy a explicar. Cuando tenemos un paciente en consultorio, sobre todo un paciente en un contexto de un dolor facetario, sin una compresión de las estructuras neurológicas, y el paciente va a iniciar un proceso
de recuperación a través de diferentes pasos que generalmente en un inicio incluyen hacer una risolisis, hacer una infiltración facetaria, etcétera. Hay un periodo de unas 2 o 3 semanas en el cual el uso de un corsé lumbar rígido ayuda a que el paciente disminuya la sintomatología en lo que hace efecto el bloqueo, en lo que hace efecto la medicación antiinflamatoria que se le da para que pueda iniciar un proceso activo de rehabilitación. En este contexto, por ejemplo, el corsé lumbar no debe de usarse más de 3 semanas. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, esto limita el uso de los músculos lumbotorácicos, de los músculos abdominales, que sufren un proceso de degeneración y atrofia, y después ya no va a tener cómo realizar mecanismos compensatorios propios para poder solventar un problema de desbalance sagital. Ese es el contexto en el cual yo utilizo principalmente los corsés lumbares. No es tanto que los utilicemos como un tratamiento puente en lo que decidimos si operar o no al paciente, o en lo que por cierta razón institucional o cualquier razón que se tenga, se va a operar al paciente. Yo solamente lo sugiero como un tratamiento temporal, como apoyo a otros tipos de tratamiento medicamentoso, infiltraciones, etcétera, en lo que el paciente disminuye el dolor, que generalmente es un dolor de origen facetario, y inicia el proceso de rehabilitación. Cuando el paciente presenta dolor de origen discógeno, no va a responder al uso de un corsé lumbar. Creo que la pregunta del corset es una pregunta muy importante. Estamos acostumbrados en la práctica quirúrgica y con estos pacientes a ver que algunos médicos no usan inclusive corsets o son muy renuentes a utilizar el corset. Yo en lo personal he operado con algunos cirujanos de columna, como Oscar Suárez de nutrición, y veo que algunos de ellos son renuentes al uso del corset en el posoperatorio, mientras que algunos, como por ejemplo la escuela que tenemos nosotros del 1 de octubre, es un poquito más conservadora en eso y casi de forma reglamentaria se utiliza corset con ellos. Eduardo Galván también utiliza corset casi en todos los pacientes. Yo creo que, como lo menciona el doctor, es una cuestión de individualizar el caso del corset. No hay una respuesta sobre si es bueno o es malo, sino depende de cada paciente. Algo que también les aconsejo tomar en cuenta antes de indicar el uso de una fijación externa como un corset es considerar la demás patología que tiene el paciente asociada. Algo que he aprendido a tener cuidado en el uso del corset es cuando el paciente tiene insuficiencia venosa periférica o no se da cuenta que tiene insuficiencia venosa periférica. La mayoría de los médicos que valoramos patología lumbar, vemos que hay varios pacientes con síndromes mixtos de dolor, o sea, tienen un factor neurológico, obviamente, y dolor de tipo radicular, pero hay varios pacientes, sobre todo si son gente ya de edad, si son gente con algo de obesidad y sedentarismo, que desarrollan insuficiencia venosa asociada al problema de columna, y a veces cuesta un poco de trabajo diferenciar claramente, sobre todo al paciente, cuál de las molestias de las extremidades inferiores son debidas a insuficiencia y cuál de las molestias son debidas al problema neurológico. Si nosotros utilizamos una faja sin mucho cuidado, puede que las molestias sean mayores, sobre todo asociadas a la insuficiencia, y el paciente lo reclame. Entonces, hay que tener cuidado en cómo lo usamos. No a todos los pacientes les queda bien una faja y tratar de utilizarla solamente durante el tiempo necesario. Eso es muy importante. El doctor hace énfasis en las semanas que se permite usar, porque otra mala costumbre y un error es permitir que el paciente decida sobre el uso de la faja y dejarles la faja que la traigan todo el tiempo. Hay algunos pacientes que por cuestiones de personalidad y eso se casan con la faja y luego ya no quieren soltar la faja y no tienen realmente ninguna indicación y solo les repercute de forma negativa. Entonces, cuidado al utilizar el corset, hay que ver las especificaciones también de cada corset. Eso es un tema para una clase de ustedes, médicos residentes. Y otra cuestión que me queda para finalizar y agradecer su tiempo, probablemente valga la pena otra clase de balance en columna cervical. Es el doctor Eduardo Galván, tiene una muy buena plática. Y no sé, Jesús, si puedas darnos algún otro tema, nos sugieras algún otro tema para el siguiente lunes. A lo mejor segmento adyacente puede ser un tema interesante.
por lo que tú No me veas. podré comprometer el próximo lunes, parece, no voy a estar aquí en Barcelona, voy a salir, pero a la siguiente semana lo podríamos... Perfecto. Cuando tú puedas, pero bueno, vamos dándole continuidad. Te agradecemos mucho la plática, la vamos a guardar, si tú estás de acuerdo, porque la vamos a estar revisando el grupo del primero y algunos otros médicos también la han pedido. Bueno, Adelante, pues te agradezco mucho, amigo, tu tiempo y tu apoyo a nuestra residencia, y agradezco a los demás médicos que también se han integrado, y bueno, pues son bienvenidos siempre en esta situación. Abrazo, Chucho. Igualmente. Saludos a todos.